Gracias por obtener este material del Ministerio Refugio del Señor. Esperamos que esta presentación sea de edificación para usted y su familia. Prepare su corazón y gózate delante del Señor. A mí se me enseñó que la Eucaristía o partimiento del pan era un símbolo. Y como era un símbolo, tenía una importancia no absoluta ni determinante. Como era un símbolo, se podía prescindir de la Eucaristía o del partimiento del pan o de la cena del Señor, como le llamábamos. Se podía prescindir porque era accesorio, era una representación del sacrificio de Cristo en la cruz. Y nosotros en aquellas comunidades evangélicas celebrábamos la cena del Señor como un memorial, como un recuerdo de esa pasión y de esa muerte. Y nosotros repasábamos con la mente la historia de la crucifixión en ese símbolo que para nosotros era la cena del Señor. Algunos de nosotros nos escandalizábamos cuando descubríamos o se nos decía que la Iglesia Católica creía que en el partimiento del pan, en la cena del Señor o en la Eucaristía, el Señor Jesús se hacía verdadera y realmente presente con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros nos escandalizábamos cuando se nos decía que ustedes creían en que la presencia de Cristo en la misa era literal y que la misa por consiguiente era un verdadero sacrificio, porque el sacrificio llamado Jesús en la cruz se repetía de nuevo y se nos presentaba en el altar, se les presentaba a ustedes en el altar. Y nos escandalizábamos mucho más cuando se nos decía que ustedes creían que al comulgar recibían el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Porque nosotros creíamos que era un símbolo. Yo me había olvidado de esas acusaciones que se proferían en contra de ustedes cuando era niño y las escuchaba. Y comencé a descubrir ciertas riquezas de esta iglesia que me condujeron eventualmente, como ustedes saben, a la comunión plena de la Santa Iglesia Católica. Pero me había resistido, no quería entrar en comunión con la iglesia, porque yo estaba bien donde estaba, me sentía muy bien, realizado, y no quería buscarme problemas con mi esposa ni con mi comunidad. Pero un día voy casi por accidente a una iglesia católica y esa noche no tenían la celebración de la misa, esa noche tenían una hora santa. Y vi algo que nunca había visto antes. Vi un altar bellamente decorado con una mantelería preciosa. Vi un presbítero frente a aquel altar despidiendo incienso, adorando, hablándole a una cosa que estaba puesta encima de aquel altar. Era una custodia, yo no lo sabía. Para mí aquel presbítero, aquel sacerdote, estaba adorando junto a su comunidad a un pedazo de metal, que era la custodia. Me di cuenta por lo que iba oyendo y lo que iba viendo, de que estaban adorando lo que estaba colocado en la parte superior de aquella custodia. Una esfera blanca
que era, según yo entendía, pan. En aquel momento pensé, oye, es verdad lo que me habían dicho. Estos católicos son bien idólatras. Y se me ocurrió una idea. Oye, si yo logro demostrar por la Biblia y por la historia y por el sentido común que esta gente están adorando un trozo de pan y no a Cristo mismo como ellos creen, entonces habré probado que son idólatras. Y si son idólatras, yo no tengo que hacer nada en la Iglesia Católica. Entonces comencé a estudiar en la Biblia y en la historia la fe de esta iglesia sobre la Santa Eucaristía. Y descubrí cosas maravillosas. Por ejemplo, descubrí que la Eucaristía estaba en todas y cada una de las páginas de la Biblia. De hecho, descubrí que la Santa Misa era la historia, el repaso de la historia de la salvación contenida en toda la misa. Por eso es que desde el comienzo hasta el final de la misa se nos habla inclusive de la creación, se nos habla de la comunión de Dios con su creación, se nos habla del Antiguo Testamento, los profetas. Se nos habla de los evangelios, la historia de Jesús, del final de los tiempos. Es toda la historia de la salvación que está en toda la Biblia, en la misa. Ustedes saben de esto más que yo. Pues yo lo que tengo son 2 años y medio de católicos. Ustedes saben mucho más que yo de esto. Y ustedes saben que si asistimos a misa regularmente durante 3 años, habremos escuchado toda la palabra de Dios. En 3 años. Y si tenemos la dicha de que nuestros ministros nos den la homilía basada en los textos, en las lecturas y en la proclamación del Evangelio, habremos escuchado la predicación de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, en 3 años. Miren, queridos míos, no hay una iglesia más bíblica que la Iglesia Católica. No hay un culto fuera de la comunión de esta iglesia en la que se lea y se proclame la Biblia más que aquí. Esta es la iglesia de la Biblia. De hecho, esta fue la iglesia que escribió la Biblia. Pero claro, yo nunca había sido católico en mi vida. Y lo que yo tenía de referencia acerca de esta iglesia me la daban los ex católicos. Iban a mi iglesia, decían, pastor, esta noche quiero testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo, ¿cómo no? ¿Vas a predicar? ¿De qué vas a testificar? Ah, es que allá en la iglesia católica. Ah, vas a testificar en contra de la iglesia católica. Muy bien. No, ¿cómo no? Tienes el micrófono, te vamos a dar 5 minutos. Y los ex católicos tomaban la palabra en mi iglesia y decían, allá en la iglesia católica yo nunca escuché la palabra de Dios. Y ahora que soy católico y conozco la verdad, me pregunto, bueno, pero ¿y dónde ¡pip! Estaban? Es increíble. ¿Dónde estaban? Dios quiera que ninguno de ustedes o ninguno de nosotros esté en el lugar que estaban ellos cuando no escucharon la verdad. Descubrí las raíces que tiene la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Éxodo 12, la institución de la Pascua judía. En el libro de los Génesis, en el libro del Génesis, se habla de Melquisedec como el primer sacerdote que era también rey y que ofrecía como sacrificio no animales, sino pan y vino. En el libro del Génesis. Posteriormente hablaremos
sobre la Eucaristía en el libro de Apocalipsis también. Y hablaremos también sobre la Eucaristía según San Pablo. Pero yo no tengo mucho tiempo esta mañana. Así que para hablarles a ustedes acerca de esa presencia real, se me ocurre detenerme y limitarme por ahora en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. ¿Qué les parece? Evangelio según San Juan, capítulo 6. Bueno, el texto eucarístico comienza en el versículo 23 al versículo 68. Según los expertos, ahí está el pasaje eucarístico que nos habla acerca de la presencia real, uno de ellos. Sin embargo, muy bien pudiéramos tomar todo el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 71. En mi opinión, todo el capítulo 6, escuchen bien, queridos míos, 71 versículos que nos hablan de la presencia real. 71 versículos. O sea, no solamente los textos de la institución de la Cena del Señor en Mateo, Marcos, Lucas, sino también todo un capítulo compuesto de 71 versículos en Juan. Y también Pablo, y también el Apocalipsis y toda la Biblia. Pero aquí en Juan específicamente 71 versículos. Eso para los que crean que la presencia real y la Eucaristía no aparecen en la Biblia. Yo pudiera ceñirme a los versículos 23 al 68, pero tengo una dificultad hoy, y es que ustedes son católicos exigentes, y ustedes no se van a conformar con 40 y pico de versículos. Ustedes quieren que yo les hable de los 71 versículos, ¿verdad que sí? Seguro que sí, seguro que sí. Sí, no, ustedes no se conforman, porque ustedes saben que un católico bien instruido jamás será confundido, ciertamente. Y por eso son exigentes. Miren, ¿cómo comienza el versículo 1 o los primeros versículos del capítulo 6? Bueno, lo pueden leer, trajeron sus Biblias y en sus casas los pueden repasar. Comienza todo con un tremendo milagro de multiplicación de panes y peces. Jesús le había llenado la panza, dice la Biblia, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y según los expertos, estamos hablando de una multitud como de 10,000 personas. ¿Qué les parece? 10,000 personas. ¡Qué tremendo milagro! ¿Verdad que sí? Sí. Y como Jesús le había llenado la pancita a esa multitud de 10,000 personas, ¿qué hizo la multitud? Comenzó a seguir al Señor. ¿Por qué seguían al Señor? Lo querían mucho, ¿verdad que sí? No, llenaron su pancita. ¿Vieron? Por los milagros. Así hay muchos cristianos allá afuera, ¿verdad que sí? Los milagros solo se atienen a los milagros, a los sentimientos, a cómo se sienten, a lo que ven, a lo que gustan y al provecho que adquieren. Así muchos cristianos allá afuera tienen a Jesucristo como un milagrero. Nosotros ciertamente creemos que Cristo puede hacer el milagro que Él quiera porque Él es todopoderoso. Pero somos lo suficientemente cristianos para creer, pensar y asegurar que aunque no me haga el milagrito, yo sigo creyendo en Jesús. Aunque yo no vea, yo creo en Él. Nuestra fe tiene que ser inconmovible. Nuestra fe no se puede fundamentar ni sostener en los sentimientos, ni en la elocuencia de cualquier líder religioso. Nuestra fe tiene que sostenerse en Jesucristo, el autor y consumador de esa misma fe. Y en la iglesia, en la única iglesia que Cristo instituyó para que tú y yo obtuviéramos el pan de vida, llamado Eucaristía, para que tú y yo nos beneficiáramos de los sacramentos, para que tú y yo entráramos en contacto con toda la verdad. Toda la verdad que Cristo delegó a la única iglesia que Él instituyó. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y Efesios capítulo 3, versículo 10.
La gente seguía a Jesús después de aquel tremendo milagro. Y seguían a Jesús con adulaciones. Señor, qué bueno eres. Qué poderoso eres. Seguiremos tus pasos. Seremos tus seguidores incondicionales. Jamás nos apartaremos de ti. Querían mucho al Señor, ¿verdad? Y Jesús, escuchen bien, yo no sé ustedes, pero yo me sentiría muy bien ser seguido por una multitud de 10,000 personas que hablen bonito de mí. ¿Verdad que sí? Sería tan maravilloso. No se hagan. Sería bonito. Pero Jesús no es como tú ni como yo. Jesús no se fija de la apariencia ni de la adulación de los hombres. Jesús se fija en el corazón. Y Jesús sabía que el corazón de aquella gente no estaba dispuesto hacia Él, sino a los beneficios, a los milagritos, al pan perecedero, a satisfacer su hambre material. Y Jesucristo se vuelve a ellos y les dice algo que yo jamás le hubiese dicho. Porque, mi hermanos, 10,000 personas que te siguen, ¿para qué los voy a espantar? Jesús le dice, ustedes me siguen por la razón equivocada. Me siguen porque se satisfació el hambre. Porque satisficieron su hambre. Por eso me siguen. Procuren no ese pan perecedero, sino el pan que mi Padre les puede dar. Y cuando ellos escucharon a Jesús, se le ocurrió lo siguiente. Oye, esto aparentemente es una coyuntura para poderlo provocar. Y como él es un hombre cualquiera, si lo provocamos, a lo mejor le arrancamos otro milagrito. Y para retar al Señor le dijeron, la multitud a Jesús, nuestros padres, eso es como un juguito de niños para ver si lo provocaban. Nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Y el Señor le contestó, pues vuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto y murieron. Pero el que coma del pan que yo le voy a dar, no morirá jamás. Y los judíos escucharon eso y dijeron, otro milagrito, ¡qué bueno! Y ahora este pan va a ser mejor que el otro, porque ahora es un pan que vamos a ingerir y nos va a hacer eternos. Hermanas, vamos a enviar a los cirujanos plásticos a la quiebra. ¿Ah? No más cirugías estéticas. Y nosotros los hombres haremos lo propio con la Pfizer, no más pastillitas. Porque ahora con este pan seremos fuertes, jóvenes y potentes el resto de la historia. ¿Ah? Eso era lo que ellos pensaban. ¿Y qué le dijeron ellos al Señor? Escúcheme, ¿qué le dijeron ellos al Señor? Danos de ese pan. Y ahora Jesús le va a exigir la condición, la única condición sin la cual tú y yo no obtenemos un verdadero milagro. Y esa condición es fe. Ahora Jesucristo les va a pedir que crean aunque no se sacien, que crean en Él aunque no vean. Y Jesús les va a decir a ellos, pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
como Cristo les habló. ¿Ah? ¿Y qué hizo la multitud? Pero, ¿y el pancito? Pero, se volvió loco. También que iba esto. Nos iba a estar alimentando por siempre. Y cuando por fin logramos convencerle para que nos dé un pan milagroso, resulta que se volvió loco. Ahora está diciendo algo que no podemos creer, algo que no podemos ver, algo que no podemos gustar. Ahora está diciendo que nos los tenemos que comer y beber. ¿Qué hizo el Señor? Se echó para atrás. Les pregunto. No, se puso a temblar de miedo. Digo, frente a una multitud de $10,000, se echó a llorar, ¿verdad que sí? No creen en mí, qué pena. ¿Qué hizo el Señor? Durante más de 40 versículos tenemos al Señor Jesús repitiendo, matizando, remachando, machacando, insistiendo en que a Él había que comérselo y bebérselo si ellos querían obtener la vida eterna. Una y otra vez. Y durante más de 40 versículos tenemos a los judíos resistiendo la verdad que les presentaba Cristo. Esto no puede ser. ¿Y qué les decía Jesús? Ustedes no creen en mí porque mi Padre no les ha escogido. No se echó para atrás. Ahora bien, escuchen bien. Aquí en este lugar hay dos personas que están yendo allá al otro